Detención. Gobierno confirmó que fue apresado Miguel Rodríguez Torres por presuntamente atentar contra la paz y la unidad de la Fuerza Armada. Recibimiento. Diputado Julio Borges abordó con nuevo canciller de Chile, Roberto Ampuero, situación venezolana. Cronograma. Postulaciones para consejos municipales se realizarán en abril. Apegados a la unidad, Henry Ramos Ayub ratificó que Acción Democrática no postulará ningún candidato para las presidenciales. Por traición a la patria, Partido Patria para Todos solicitó a la Fiscalía un antejuicio de mérito contra diputados Julio Borges y Luis Florido. Garantiza derechos. Asamblea Nacional aprobó acuerdo que respalda documento de ACNUR sobre migración venezolana. Por unanimidad, Corte Suprema de Perú aprobó extraditar desde Estados Unidos al expresidente Alejandro Toledo. Lamentable noticia. Genio de la astrofísica Stephen Hawking murió a los 76 años. Temporada de la belleza. Continúa la búsqueda de los aspirantes a la bufanda de Mister Venezuela 2018. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, 6:34 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos como siempre Gregorio Rojas y esta servidora Lirio Pérez, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en Los Andes, en el estado Táchira, y lo hacemos con nuestra compañera Mariné Glot. Ella nos informa sobre el crédito adicional que pidió la gobernación para la adquisición de insumos médicos. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Representantes del Ejecutivo Regional del Estado Táchira, mediante una gira administrativa a la ciudad de Caracas, solicitaron al Poder Central un crédito adicional para compra de medicamentos, material médico quirúrgico, gases arteriales, entre otros. El crédito es por 117 millardos de bolívares para la Corporación de Salud. También el órgano ministerial se le solicitó agilizar los trámites correspondientes a la jubilación de 200 trabajadores del sector y a la contratación de nuevo personal para cubrir el déficit y éxodo de enfermeros. A la UNAPRE también el Ejecutivo Estadal pidió la homologación de sueldos de los 9.249 trabajadores de Corpo Salud. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Mariné, gracias. De Táchira a Zulia y Delta a Macuro. En Maracaibo, comunidades exigieron el cese de las fallas eléctricas. Jenny Soto nos trae los detalles. Buenos días, Jenny. Buenos días. En el estado Zulia, comunidades del municipio Maracaibo exigieron frente a la sede de Corpoelec el cese de las interrupciones del servicio eléctrico y que, de ser necesario, establezcan un cronograma de cortes para evitar la quema de equipos. Aseguran que los cortes en algunos sectores son de hasta más de 12 horas. Señalan que desde hace 2 semanas al menos 10 bajones se registran en horas de la madrugada, por lo que exigen a Corpoelec recuperar las plantas eléctricas e incorporar más megavatios para evitar que continúe esta situación. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días, habitantes y usuarios de la vía principal de entrada a Tucupita expresan su molestia ante el mal estado de esta arteria vial. Desde hace varios meses, el gobierno regional realiza la revisión y reparación de la tubería de agua potable ubicada en las adyacencias de la CBG, la cual abastece el vital líquido a la ciudad, y aún los trabajos no culminan. La obra se encuentra paralizada, por lo que los hogares tucupitenses se encuentran sin el servicio de agua potable. Por otro lado, los vecinos denuncian las precarias condiciones en las que se encuentra la carretera. Señalan que el polvo que de allí emana penetra hasta sus hogares, produciendo malestar en las vías respiratorias. Hacen un llamado a la gobernadora Lisette Hernández y a Hidrodelta para que culminen este trabajo. Desde Tucupita, en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Ángel. Nos vamos ahora a los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Yaracuy. El primer contacto lo haremos con Eliezer Hernández. Él nos trae información en materia de seguridad. Adelante, Eliezer, te escuchamos. Buenos días.
Hola, buenos días. El secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana del Estado Guárico, general José Goncalves, aseguró que durante la reciente semana al menos 5 organizaciones delictivas que operaban en distintos municipios de la entidad fueron desmantelados, dedicadas principalmente al robo, al abigeato y también al secuestro. Goncalves también destacó que fueron abatidos 3 integrantes de la banda del ITA, quienes mantenían en secuestro a 2 personas en San Juan de los Morros. Señaló finalmente la importancia de mantener el contacto con las autoridades policiales para tratar de disminuir los índices delictivos. Desde San Juan de los Morros, en el Estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que el alcalde del municipio Guanta, Marcelo Galvis, informó que fueron incautados más de 20 millones en efectivo. Este dinero estaba atentando en contra del cono monetario de la nación. Galvis detalló que este dinero procedente del mercado municipal de Puerto La Cruz tenía como destino el estado Sucre para ser vendido fuera de nuestras fronteras. Es importante destacar que los funcionarios del municipio Guanta están desplegados a través de la troncal 9, esto para resguardar a las personas que transitan y evitar de esta manera que sean objetos de robo. Desde Guanta, estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que más de 18.000 personas estarán participando en el simulacro Caribbean Way en los 13 municipios del estado Monagas. Así lo dio a conocer el jefe de la SODI Monagas, general Ovidio Delgado, quien expresó que este simulacro denominado Caribbean Way se estará realizando el próximo 15 y 16 de este mes, con la finalidad de capacitar y entrenar a todos los ciudadanos ante cualquier evento natural. Manifestó que 444 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, 450 efectivos policiales, más de 600 funcionarios entre bomberos de Monagas y Cruz Roja y Protección Civil participarán en este importante simulacro, al igual que los 13 municipios de la región. Destacó que esta actividad comprende de 3 etapas: planificación, ejecución y reorganización. Indicó que en la ciudad de Maturín se realizarán prácticas de desalojos en 4 instituciones educativas. Finalmente invitó a cualquier institución, bien sea pública o privada, a ser parte del Caribbean Way 2018 que se viene realizando en el país desde hace 6 años. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente con la Policía Nacional, realizan un ejercicio de restablecimiento y mantenimiento del orden público. Esto con la finalidad de mantener los criterios en este tipo de actuaciones, donde se observa una sola doctrina y unidad de comando en la participación de los efectivos durante los disturbios y manifestaciones que alteren el orden público, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela en cuanto a los derechos humanos. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Joel, muchas gracias. Finalizamos nuestro recorrido en los estados Vargas y Lara. Nuestro compañero Orlé Francamaya nos trae información sobre el avance en la construcción del Estadio de los Tiburones de La Guaira. Orlé Fran, buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde en 80% avanzan los trabajos de construcción del estadio José Café Martínez, que será sede del equipo de béisbol Los Tiburones de La Guaira. En este sentido, el primer mandatario regional, Jorge Luis García Carneiro, informó que la primera fase estará culminada dentro de 2 meses y la inversión supera los $6 millones. García Carneiro acotó que durante la inestabilidad atmosférica presentada la semana anterior, la construcción no se vio afectada y esperan que cuando culmine la obra, unas 15.000 personas puedan entrar al estadio José Café Martínez. Desde el estado Vargas, Orlé Franamaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que durante su visita en el estado Lara, el ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, entregó equipamiento para pozos profundos, 9 bombas y 9 motores a la hidrológica de la entidad, mientras que a la empresa noroccidental de mantenimiento y obras hidráulicas se le asignó 20 motores y 20 bombas, que servirán para brindar soluciones a 29 comunidades. Velázquez informó que estas entregas se realizan en todas las hidrológicas del país, aquellas que dependen de Hidroven y las que no, a fin
fin de atender las problemáticas en la distribución de agua que se evidencia en distintos sectores. El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, exhortó a los gobernadores y alcaldes a iniciar los trabajos para impulsar la operatividad de estos equipos en beneficio de los habitantes. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Gracias, Génesis. Continuamos con más. La tarde de este martes fue detenido Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, por lo que el Gobierno Nacional emitió un comunicado sobre el hecho. El gobierno informó que Rodríguez Torres fue capturado en un hotel de la ciudad de Caracas y que el ciudadano era requerido por la justicia por estar incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad. Rodríguez Torres, quien se desempeñó como ministro del Interior y director de la DICIP, también era solicitado por conjuras y complots en contra de la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reza el comunicado. Según el gobierno, las acciones de Rodríguez Torres incluían actos armados y conspiraciones, por lo que organismos de inteligencia desactivaron los planes que atentarían contra el orden democrático. El exministro será puesto a la orden de la justicia. Y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, detuvieron la tarde de este martes al exministro de Interior Miguel Rodríguez Torres. El exfuncionario se encontraba en una conferencia en un reconocido hotel capitalino al que llegaron funcionarios del SEBIN a buscarlo en un vehículo oficial. Se pudo conocer que Rodríguez Torres fue llevado a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Es importante recordar que el 1 de febrero del 2018, Rodríguez Torres fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un año por orden de la Contraloría General de la República. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reiteró su llamado a la Organización de Naciones Unidas para que envíe una misión de observación internacional para los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo. Diana Vázquez tiene los detalles. Rodríguez explicó que el acuerdo de garantías electorales para las presidenciales marcha de buena manera mediante el encuentro entre el candidato Henry Falcón y el embajador ante ese organismo Samuel Moncada, al tiempo que pidió a instancias internacionales tomar como ejemplo el sistema comicial venezolano. Sería muy bueno que viniera el Poder Electoral de Honduras. Vulneraron el 65% de las actas, perpetraron un fraude gigantesco. Y uno ve Almagro, la OEA, el Departamento de Estado, callados. ¿Cómo van a decir algo si es un fraude perpetrado bajo la sombra del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump? También dijo que Venezuela solicitará a la UNASUR y a la ONU crear un comité de buenas prácticas electorales por considerar que se cometieron delitos electorales en los comicios legislativos que se realizaron en Colombia durante el pasado fin de semana. Denunció el uso de fotocopias de las boletas electorales, votos blancos que a su parecer duplican los válidos y la compra de los mismos con billetes falsos. Con todo respeto y con toda modestia, nos ponemos a la orden de la registraduría, me refiero al poder electoral, que es un poder autónomo en Venezuela, no es una registraduría, no es una notaría. Aquí se vota en las escuelas, no se vota en kioscos. No que venga como observador electoral, que venga a hacer un curso aquí a Venezuela sobre cómo se hacen las elecciones, cómo son las buenas prácticas electorales. Porque eso vulnera de manera profunda la democracia. Eso afecta de manera profunda la voluntad del elector. En este sentido, el ministro de Comunicación e Información aseguró que el sistema electoral venezolano es el más seguro del mundo, a su juicio por ser confiable y transparente. Desde el Palacio de Miraflores, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, se reunió este martes con el nuevo canciller de Chile, Roberto Ampuero, para abordar la crisis por la que atraviesa Venezuela. Así lo informó el parlamentario en un mensaje de su cuenta Twitter. Borges también agradeció el recibimiento para tratar la situación nacional, que a su juicio es un problema de toda la región y del que urge una solución. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó los primeros 15 artículos de la Ley de Parto Humanizado, proyecto propuesto a la instancia plenipotenciaria por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante el debate de este martes, los constituyentes resaltaron las ventajas de una legislación que pone en primer lugar los derechos de la madre y su hijo ante la sociedad, como resultado del trabajo que ha venido llevando a cabo el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de la Mujer. Esta propuesta de decreto constituyente para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado. Quiero ofrecerle esta gloria, no de las mujeres,
porque esto es de las mujeres y de los hombres. ¿No es así? No es una conquista de las mujeres, es una conquista de todas y de todos. Siempre recuerdo que somos el 50%, pero las mamás del otro 50%. Entre tanto, la presidenta del órgano constituyente informó que la próxima semana se continuará la discusión de este texto legal para su posterior aprobación. Quiero nuevamente agradecer a la viceministra, al cuerpo directivo del ministerio que nos acompañó el día de hoy, a la directora de la mujer y a todos los compañeros y compañeras que, formando parte de este valioso equipo humano, han acompañado la aprobación de estos primeros 15 artículos. Los siguientes artículos van a ser aprobados la semana que viene y aprobaríamos entonces este decreto constituyente que nos entregó mano a mano el presidente Nicolás Maduro. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, ratificó que su partido no postulará a ningún candidato para las presidenciales por considerar que no existen condiciones electorales. Mediante su cuenta en Twitter, Ramos Ayub manifestó que la posición oficial del partido ADECO en cuanto a los comicios previstos para el 20 de mayo es exactamente la misma que ha fijado tanto la Mesa de la Unidad Democrática como el Frente Amplio Nacional Venezuela Libre, del que también forma parte ese parlamentario. La Corte Suprema de Perú aprobó la solicitud de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo vinculado al caso Odebrecht. El exmandatario, que se encuentra en Estados Unidos, es acusado por recibir un soborno de $20 millones de la constructora brasileña. El pedido de extradición fue avalado de manera unánime por los 5 magistrados del máximo tribunal peruano. Ahora el documento será remitido al Consejo de Ministros para su posterior confirmación antes de ser notificado a las autoridades norteamericanas. El procedimiento podría tardar hasta 4 semanas. El astrofísico británico Stephen Hawking falleció la madrugada de este miércoles en su casa de Cambridge, Reino Unido, a los 76 años de edad. El genio de la astrofísica padecía ELA, una enfermedad degenerativa desde los 21 años. El científico había superado todas las expectativas sobre su esperanza de vida y era una de las mentes más reconocidas del mundo. Sentado en una silla de ruedas, desde 2005 solo podía comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo, con el que accionaba un sintetizador de voz. Hawking se convirtió en el científico más conocido del planeta a partir de la publicación en 1988 de Historia del Tiempo, el libro que le catapultó al estrellato. Hawking apuntaló la teoría del Big Bang al comprobar que el universo pudo surgir espontáneamente de una singularidad, es decir, un punto de densidad infinita que no pudo haber provenido de un universo previo. También fue un estudioso de los agujeros negros, que según expuso no son completamente negros ya que emiten radiación. Que su luz no se apague y que sus ideas prevalezcan. Descanse, genio. Así ponemos punto final a este primer corte. Ya regresamos con más información. Venimos. Seis y 54 minutos de la mañana, continuamos. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, duda que la destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos ayude a mejorar las relaciones entre Venezuela y ese país. Insistió en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende tener relaciones de respeto con la administración de Donald Trump, basados en el cumplimiento del derecho internacional que reconoce la soberanía de cada nación. Yo no tengo mucha confianza. Yo creo que el gobierno que hoy dirige los Estados Unidos es lo más agresivo, lo más imperial que ha tenido los Estados Unidos. Nosotros quisiéramos tener una relación de respeto, pero es importante que a ellos les quede claro que de respeto para nosotros jamás va a significar de subordinación. Rodríguez afirmó que se debe emplear el pago electrónico para cancelar la mayoría de los servicios públicos para atacar la crisis de efectivo. Eso tiene una solución sencilla, ir migrando al pago electrónico en todos los sistemas económicos que hay. Y en la medida en que nosotros produzcamos más, vamos a estabilizar la economía. Tenemos que ir cerrando los ciclos. Nosotros no podemos seguir teniendo una industria que dependa de la importación de materia prima y por lo tanto dependa de la empresa petrolera para que le financie el dólar. Nosotros tenemos que apostar a la producción nacional. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo que sea necesario a través del carnet de la patria, a través del CLAR. Después esconden eso de clientelismo. Eso no es clientelismo, es que el gobierno está para servir a la gente.
El gobernador negó que los beneficios sociales sean una herramienta del Ejecutivo para dominar a los ciudadanos. Respecto a las presidenciales, Rodríguez señaló que la propia oposición, con su falta de claridad y coherencia, es la que ha brindado cierto ventajismo al gobierno. Aseguró desconocer si la fecha del proceso será postergada nuevamente. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que respalda el documento de ACNUR que pide que se garanticen los derechos a los venezolanos en el exterior. Durante el debate, el diputado Luis Florido señaló que el informe de ACNUR beneficiará la situación de los venezolanos que han decidido migrar. Este instrumento de ACNUR es una herramienta sustancial, fundamental para que los venezolanos puedan mejorar su condición migratoria en cada uno de los países, porque es un instrumento que les permitirá apelar a esta carta de recomendación, que es al final lo que propone ACNUR con respecto a lo que son las necesidades de cada uno de los estados. La Cámara también aprobó la creación de una subcomisión de asuntos consulares. Hacemos una nueva pausa. 6:57, ya regresamos con más información. Siete en punto de la mañana. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que el cronograma electoral se ha cumplido como estaba previsto. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Lucena confirmó que culminaron las postulaciones para las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Anunció que para los consejos legislativos las fechas están definidas. Que estamos en un proceso de postulaciones. La inscripción por internet se están dando en el día de hoy, 13 de marzo y 14. La presentación de las postulaciones se va a hacer entre el 15 y el 16 de marzo. La admisión y rechazo de estas postulaciones están entre el 15 y el 18 de marzo. Esto se refiere a las postulaciones para los consejos legislativos regionales. Las postulaciones para la elección presidencial ya se hizo completo todo ese procedimiento. La presidenta del órgano comicial agregó que las postulaciones para consejos municipales serán en abril y que las auditorías están siendo transmitidas vía internet. Seguimos trabajando en ese cronograma del Consejo Municipal para darle fiel cumplimiento y para garantizar la viabilidad técnica. Para las elecciones presidenciales puntualizó que solo queda pendiente la posición en boleta que se concretará entre el 21 y 22 de marzo. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, recordó a las 53 organizaciones con fines políticos, tanto nacionales como regionales, que estas postulaciones a estos cargos de elección popular deben realizarse de acuerdo a la disposición de género, no más de 60% ni menos de 40% de participación, tanto para hombres como para mujeres. En el Consejo Nacional Electoral, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, confirmó la muerte de 3 pacientes debido al colapso de equipos médicos en centros de salud del estado como consecuencia de fallas eléctricas. Marina Glot nos trae más información. Según la gobernadora Laidy Gómez, algunos recintos asistenciales están en cierre técnico por las fallas de energía. La falta de combustible impide abastecer las plantas eléctricas. A los 3 pacientes que presentaron complicaciones fue imposible reanimarlos por los apagones. Una señora con un paro respiratorio colapsada en el Piñal. Un niño de 4 meses con deficiencias pulmonares colapsado. Un señor de 78 años en el hospital de Rubio con un paro cardíaco colapsado. Pues estas personas, a razón de sus patologías y no tener una asistencia inmediata por fallas eléctricas, los aparatos no estaban hábiles. A juicio de la gobernadora Gómez, hay incongruencias en los motivos dados por el Poder Central con relación al colapso del sistema eléctrico en la región andina. Y la planta La Vueltosa viene presentando colapso hace bastante tiempo. No es hoy, no es ayer. Señores, nosotros como gobierno regional tenemos disposición de ayudar. Digan qué máquinas necesitan, qué personal necesitan. Nosotros tenemos personal con plena capacidad en materia eléctrica en Corpointa. Los ponemos a disposición. Pero también necesitamos saber cuál es el problema de fondo originario.
Además, la mandataria regional lamentó la situación del transporte público en el estado andino y condenó categóricamente la quema de una buseta en la Escuela Técnica Industrial. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. La dirigencia del Partido Socialista Patria para Todos pidió al Ministerio Público que inicie un antejuicio de mérito contra los diputados de la Asamblea Nacional Julio Borges y Luis Florido por incurrir en el delito de traición a la patria. Ilenia Medina, secretaria de organización del PPT, explicó que los parlamentarios usurpan funciones del presidente Nicolás Maduro para pedir la intervención del país, por lo que exigirá que se les sea retirada la nacionalidad venezolana a través de una propuesta de modificación de la Constitución ante la Asamblea Nacional Constituyente. Actuar contra la República, actuar atentando contra la soberanía y la paz de la República, son delitos de traición. Y la Cuarta República no solamente exigía sanciones penales, civiles, administrativas, pero además pedía extrañamiento. Es decir, que aquellas personas que hubiesen cometido delitos establecidos en el Código Penal tenían que cumplirlos penalmente, corporalmente, sino que también podían ser extrañados, expulsados del país. Eso es Código Penal de la Cuarta República. Los dirigentes del PPT sostuvieron que los asambleístas apoyan abiertamente las sanciones financieras y económicas contra Venezuela a través del decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump viajó a California para inspeccionar los prototipos para el muro fronterizo con México. El mandatario aseveró que la infraestructura debe ser lo más grande posible y que sea difícil de trepar. Trump afirmó que la valla es la primera y última defensa de su país para proteger su territorio. Aclaró que el muro salvará a miles de personas y reducirá índices de criminalidad y el tráfico de drogas. Para el jefe de Estado, los delincuentes se refugian en la ciudad de Santuario, las cuales resguardan a los inmigrantes indocumentados. La organización Fondo Legal para la Democracia estadounidense denunció al director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, por el uso irregular de recursos en su campaña electoral al Congreso. El ejecutivo habría utilizado miles de dólares para diversos gastos personales. El estado de la Florida solicitará la pena de muerte para Nicolás Cruz, de 19 años, autor de la masacre en una escuela de Parkland, al sur de esa localidad. 17 personas murieron en la balacera el pasado 14 de febrero. La Unión Europea y Cuba sostendrán en mayo su primera reunión de seguimiento tras el primer acuerdo diplomático de ambas entidades en materia de derechos humanos. Así lo informó la alta diplomática del bloque comunitario, Federica Mogherini. Finalizamos en Israel, donde los partidos de la coalición del gobierno lograron un acuerdo que evitaría elecciones anticipadas en el país. El primer ministro Benjamin Netanyahu desea que su alianza de partidos dure hasta finales del 2019. Pausa nuevamente. Al regreso, en entrevista de Venevisión, nos acompaña la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. Con ella conversaremos en breve, los espero. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Delsa Solórzano. Ella es diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bienvenida. Gracias, Lirio. Un placer estar en Venevisión. Para nosotros recibirla. Diputada, ¿qué piensa de la detención del exministro Miguel Rodríguez Torres? Fíjate, yo creo que hay mucho que hablar sobre eso, porque ayer hubo una detención, evidentemente una detención por razones políticas, porque Rodríguez Torres ha emitido opiniones recientemente en contra del régimen de Nicolás Maduro y abiertamente marcando una posición distinta del gobierno. Y honestamente me llama poderosamente la atención la enorme cantidad de comentarios a través de las redes sociales de gente señalando que estaba bien la detención, en fin. Y al respecto hay cosas que hay que destacar. Nosotros no nos podemos convertir en lo que criticamos. Todas las personas, sin excepción, tienen derechos humanos. Y que hoy esté detenido Rodríguez Torres no le quita la impunidad a todos los crímenes que ocurrieron durante, por ejemplo, el año 2014. Entonces, los responsables de esos delitos siguen estando en la calle y la realidad es que hoy hay otro ciudadano que está preso
por pensar diferente. Entonces yo creo que los venezolanos no podemos convertirnos en odiadores. El régimen no puede ganar esa batalla y el respeto a los derechos humanos es un asunto fundamental. Diputada, un tema internacional, pero que toca a Venezuela por la atención que ha tenido Estados Unidos para con nuestro país. ¿Qué piensa usted? ¿Qué implicaciones pudiera traer para nuestro país la sustitución de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos justamente por Mike Pompeo, quien venía de ser director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia? Fíjate, yo creo que todas las declaraciones de Trump recientemente y todo lo que ha sido incluso las declaraciones de distintos voceros, tanto parlamentarios como del Ejecutivo del gobierno de Estados Unidos, hablan claramente de una posición firme en contra de cualquier régimen que no sea democrático en la región y muy particularmente en el caso de Venezuela, ¿no? Así que yo siento que esto pareciera un endurecimiento aún más de las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos con relación a temas como el nuestro. Y además creo que también hay que destacar que por primera vez va una mujer a la CIA, ¿no? Entonces hay evidentemente un cambio político para endurecer las políticas, valga la redundancia, del gobierno de Estados Unidos. Yo no sé al final en qué se va a traducir eso con relación al tema Venezuela, porque las naciones son autónomas en tanto que cuáles son las políticas que establecen para tratar al resto de las naciones del mundo, pero evidentemente, con el caso de Venezuela, hay varias sanciones que se han impuesto a ciudadanos, eso es importante destacarlo, a ciudadanos que han violado derechos humanos, cosa que en modo alguno implica que la situación económica del país esté mejor o peor. Esas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos contra estos ciudadanos no tienen ninguna relación con la crisis humanitaria que vive Venezuela. Lo que sí tiene relación con la crisis humanitaria que vive Venezuela es la corrupción, porque evidentemente los recursos que deben estar destinados a nuestra comida y a nuestras medicinas se han desviado a los bolsillos de algunos y no precisamente están en las mesas o atendiendo a la salud de los venezolanos. Hablando de Estados Unidos, allá estuvo ayer el candidato presidencial Henry Falcón. El ministro Jorge Rodríguez decía textualmente que representantes de gobierno y de oposición, refiriéndose a Falcón, iban hasta la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, para hablar sobre el tema de las garantías electorales. No fueron recibidos por el secretario general de la ONU, sino más bien por el responsable de asuntos políticos. Sí, bueno, la oposición no tiene candidato. El señor Henry Falcón es candidato. No sé a qué, porque lo que hay en mayo no son elecciones. Y la alternativa democrática, la oposición en Venezuela, ha dejado claro que además nos ceñimos a lo que ha dicho el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha destacado que no hay garantías electorales en nuestro país para considerar estas unas elecciones. Esto que está previsto, la Asamblea Nacional incluso a través de un acuerdo que hemos aprobado recientemente, lo ha calificado como un simulacro electoral y no como un proceso electoral, justamente por la falta de garantías. Es por ello que los partidos de la Alternativa Democrática no hemos postulado ningún candidato para ese proceso. Queremos elecciones, claro que queremos elecciones, pero elecciones donde nuestro voto cuente y valga, elecciones libres y elecciones que cuenten con las garantías de auditoría, de resguardo del voto ciudadano y de garantía para que los ciudadanos puedan saber que en efecto su voto va a poder elegir y no simplemente va a servir para convalidar en el poder a quienes por la vía de los votos no podrían ganar ninguna elección. Así como dice Ramón Guillermo Aveledo, él se define como militante de la unidad. ¿Usted cree que sería posible que Henry Falcón no llegara hasta el final de la carrera electoral? No lo sé, pero lo espero. Ojalá. Nosotros hemos hecho un llamado a la reflexión al señor Henry Falcón para que retire su candidatura, para que renuncie a esta y se sume a las fuerzas que hoy estamos luchando por un voto libre en Venezuela, cosa que hoy no tenemos y que evidentemente su participación tampoco garantiza, de tal manera que sería oportuno pues una renuncia del señor Falcón. Yo no he tenido ningún contacto con él, no sé qué está en sus planes. Lamentablemente esa foto de ayer que vimos todos los venezolanos, honestamente no le hace bien a Venezuela. No porque haya un encuentro entre sectores, sino porque en efecto no parecieran ser sectores distintos, porque si estamos luchando por condiciones y por garantías electorales, la propia Organización de Naciones Unidas ha dicho que necesita por lo menos 6 meses para organizar una misión electoral, porque las misiones electorales, las misiones de observación internacional, requieren distintos requisitos y tienen que instalarse para un proceso antes
de la elección, que implica auditorías, garantías, por ejemplo, de registro electoral, de que este pueda auditarse de manera debida, que puedan las máquinas establecer que no va a haber ningún tipo de fraude, en fin, para evitar cosas, por ejemplo, como las que ocurrieron en el estado Bolívar con el gobernador electo, el verdadero gobernador electo, que es Andrés Velázquez, en fin, durante el proceso electoral y después del proceso electoral. Para ello se necesita por lo menos 6 meses, y aquí están hablando de un proceso que va a ser en mayo, de tal manera que una de las características para decir que esto no se trata de una elección es justamente esa fecha, una sola, no significa que es la única, pero es una de ellas, así que lamentablemente hoy en día no están dadas las condiciones para poder votar en nuestro país. Queremos votar, pero eso no sería votar. Diputada, ¿qué tan amplio es ese Frente Venezuela Libre? Se lo pregunto porque desde quienes se dicen también opositores critican el hecho de que no incluya a sectores como, por ejemplo, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, personas que tienen unas posiciones quizás más frontales, más críticas en contra del gobierno, y desde el oficialismo dicen que es la misma MUD. No, sí los incluye. Están invitados a participar, ojalá que quieran hacerlo, pero la participación política es un asunto completamente voluntario, y quienes creemos verdaderamente en la unidad, una unidad superior, una unión de propósito, una unión que incluya a todos los sectores del país, les tenemos que abrir las puertas a todo el mundo, y todo el que quiera participar y todo el que crea en la unidad como única salida para todo esto, pues es bienvenido al frente. Quienes no están es porque no quieren, no porque no hayan sido invitados. Por cierto, la MUD es parte del Frente Amplio. En el Frente Amplio están sectores de la izquierda democrática, está Fede Cámara, está la Iglesia Católica, está la Iglesia Evangélica, están los profesores universitarios, están los gremios, están los trabajadores, los obreros, en fin, próximamente vamos a ver que se va a incluir, porque lo han solicitado así, y tienen que estar todas las personas y todos los sectores incluidos. Vamos a ver a los deportistas, a los artistas, a los distintos profesionales, de tal manera que acá lo que hay es un nuevo modelo de organización que busca enfrentar al régimen con los mecanismos que tenemos, que no son otros que la organización ciudadana. De tal manera que nosotros de nuevo hacemos un llamado a aquellos compañeros de la alternativa democrática que aún no han dado el paso de la unidad, que se unan, porque es importante que todos estemos caminando juntos hacia el mismo sendero que nosotros, que la lucha contra un oprobio que hoy tiene sumida a Venezuela en esta terrible crisis. Un señalamiento que ha recibido esa decisión de no participar en las elecciones presidenciales es el que propone la MUD ante esto. Es decir, ¿qué hacer? Usted lo ha conversado. El propio 20 de mayo, antes del 20 de mayo y un 21 de mayo que pudiera plantear una Venezuela quizá con 2 escenarios, un presidente Maduro reelecto o un nuevo presidente, Henry Falcón. El 20 de mayo no va a ocurrir una elección en Venezuela, va a ocurrir un simulacro y vamos a estar en la misma situación en la que estamos hoy, ¿no? Ahora, tú puedes escoger de qué manera llegas al 20 de mayo. Puedes llegar al 20 de mayo legitimando a Maduro a través de un simulacro electoral donde diga el pueblo me eligió y yo soy presidente, o puedes llegar al 20 de mayo diciéndole al mundo lo que el mundo ha dicho. Eso es un fraude y usted no tiene por qué reconocer la existencia de un fraude electoral. Y en consecuencia, lo que tenemos que hacer es luchar para poder tener condiciones que en efecto nos lleven a un proceso electoral. Y es lo que estamos haciendo. Hoy, por cierto, desde el Frente Amplio se van a anunciar las actividades de lucha de este fin de semana. Actividades de lucha que van simplemente de la mano de la necesidad de poder obtener este tipo de condiciones y poder decir que efectivamente en Venezuela hay un pueblo que se encuentra en resistencia pacífica, en resistencia no violenta, en contra de un régimen que hoy nos tiene pasando hambre y que no quiere darnos elecciones, porque nosotros queremos votar, pero queremos votar de verdad. Yo no estoy pidiendo, como alguien comentaba en estos días, elecciones a la Suiza, porque soy consciente que no vivimos en Suiza y que el régimen en Venezuela tampoco se parece a ningún sistema democrático en el mundo, porque en efecto no lo es, pero estamos pidiendo elecciones con garantías, elecciones que nos permitan, como por ejemplo ocurrió en el 2015, que si usted vota y usted tiene la posibilidad de defender su voto, por quien usted vote va a ocupar el cargo que usted decida, que decida el voto ciudadano, y eso es lo que estamos nosotros luchando hoy. ¿Qué les dice a aquellas personas que están padeciendo por las condiciones sociales y económicas, independientemente de a quién adjudicársele la responsabilidad de eso que está ocurriendo? Sí, el país hoy está en una crisis dolorosísima. Es algo que ningún venezolano que ame esta tierra puede dejar de soslayo, ¿no? Cuando tú vas a la farmacia no hay medicina, no hay.
Y tú ves a nuestros abuelos y nosotros lo vivimos en carne propia. Yo sé que en Miraflores y no pasan esa necesidad, porque seguramente ellos sí tienen la medicina para la tensión o los antidepresivos o las medicinas para el cáncer o para cualquier otro tipo de padecimiento físico o mental. Pero la realidad es que hoy el pueblo no tiene medicina. La realidad es que hoy las madres no tienen pañales para los muchachos. La realidad es que no hay leche y cuando hay no la puedes pagar. Ese padecimiento que tiene el pueblo hoy, un pueblo que además está saliendo por miles a través de nuestras fronteras buscando un futuro en otro país que en este no se le puede dar. Eso tiene que tener una respuesta política y una respuesta social también. Porque lo que no es justo, lo que no es humano, es que tengas un gobierno tan indiferente que niegue la crisis en el país. Que te diga, aquí no se está pasando hambre, aquí no se está pasando necesidad, aquí no está pasando nada. Hasta la ACNUR ha dicho que hay que tratar con cuidado el tema de Venezuela, porque estas personas que están saliendo por miles por nuestras fronteras deben tratarse como refugiados. Y no estamos hablando de la oligarquía criolla que se va, estamos hablando de nuestros muchachos más desposeídos, de nuestra gente que se va caminando hacia Colombia buscando conseguir y construir patria, pero fuera de Venezuela. Y de eso es que tendría que ocuparse un gobierno que ame este país. Como este no es el que tenemos, nosotros estamos luchando por las vías que tenemos, que no son otras que las democráticas y las constitucionales, para que se pueda dar a lo inmediato un cambio político en Venezuela que traiga paz. Porque al final del día los venezolanos lo que queremos es paz y libertad. Diputada, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Lirio. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Delsa Solórzano, diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes también por seguir Entrevista Venevisión. Quédense allí. Al regreso, estrenos y estrellas en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Beyoncé y Jay-Z. Esta pareja anunció una nueva gira de conciertos este año. La cantante y su esposo, el rapero, iniciarán el 6 de junio una gira de conciertos que hasta el momento tiene 36 fechas. Queen Bee y Jay-Z recorrerán Europa, con espectáculos en las ciudades de Barcelona, París, Londres, Roma y Berlín. Luego saltarán a América del Norte, donde esperan cerrar el 2 de octubre en Vancouver. Beyoncé compartió la noticia con sus 112 millones de seguidores de Instagram con una foto blanco y negro de los dos. La gira se llama OTR 2 en referencia a su primer tour en el 2014 On The Run, que recaudó $100 millones. Y continúa la búsqueda del grupo de candidatos para la bufanda de Mister Venezuela 2018. En la sede de la organización Miss Venezuela en Caracas, sigue el casting rumbo al Mister Venezuela 2018 hasta el 21 de marzo. Los jóvenes que tengan una edad comprendida entre 18 y 25 años de edad, bachilleres con una estatura mínima de 1,75 m, que deseen participar para promocionar sus talentos y cualidades físicas, pueden asistir de lunes a viernes entre 9 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde a 4 de la tarde. Los que se encuentren en el interior del país pueden acudir los días 19 y 20 de marzo. Les recordamos que el casting no tiene ningún costo. Para mayor información pueden visitar las redes oficiales del concurso, Twitter, @MissVenezuela, Instagram, @MissVenezuela, @Mister Venezuela Oficial y Facebook Miss Venezuela Oficial. Cerramos con Chino Miranda, quien llenó de ritmo el Festival de la Calle 8. El venezolano se presentó en el Festival Calle 8 para cerrar la popular fiesta hispana y los aplausos no se hicieron esperar. Chino compartió en sus redes sociales un video de la experiencia y se puede apreciar cómo el público cantó y bailó junto a él. Durante el show expresó su felicidad por poder participar en esta celebración de la cultura panamericana. Por la invitación, Enrique Santos, hermano, te quiero muchísimo. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Te vemos al mediodía. Nosotros terminamos, ahora sí, la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Quedan con la segunda media hora de Primer Contacto y estén listos Elizabeth Márquez y Ángel López para continuar con ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana. Fuerte abrazo.